Maestro, ayúdame a nunca buscar el ser consolado, sino Paz y bien, carísimos hermanos, ¿cómo están? Una tarde más con ustedes, el hermano Luis Mi Diego, el menor de todos, para servirles. Hoy vamos a empezar con una oración con el hermano Francisco y luego voy a pasar, antes de empezar con el tema que nos lleva hoy, que es el tema número 8, vamos a leerles una carta tanto a los hermanos franciscanos profesos que ya han profesado, como que nos están siguiendo por estas redes, tanto como a los que están en inicio de formación inicial o para todo el resto de las personas. Les voy a leer la carta que nos ha mandado nuestro hermano ministro general a nivel internacional, nuestro hermano Tibor Cause, a razón de celebrar este domingo, porque hoy es viernes ya, pasado mañana, a celebrar este domingo Pentecostés, ¿vale? Pero eso os lo explico ahora, hermanos. En principio voy a leeros la oración de entrada de San Francisco y luego ya os leo la carta de nuestro hermano Tibor. Oremos con el hermano Francisco, omnipotente, altísimo, santísimo y sumo Dios. Padre santo y justo, Rey de cielos y tierra, gracias te damos por ser tú lo que eres, porque por tu santa voluntad, por tu Hijo muy amado en el Espíritu Santo, creaste todas las cosas espirituales y corporales, porque nos creaste a imagen y semejanza tuya. Tú eres el bien, sumo bien, todo bien, Señor Dios mío, vivo y verdadero. Amén. Pues dicho esto, hermanos, como os estaba comentando, hoy, antes de empezar este tema 8, perteneciente al día de hoy, os voy a leer la carta que nos ha mandado nuestro hermano ministro general del CIOC. El CIOC es CIOFS, CIOC. Son las siglas del Consejo Internacional de la Orden Franciscana Secular. Nuestro hermano Tibor es el ministro general y nos manda esta carta desde Roma. Hoy, a día 3 de mayo, para recordarnos, para decirnos y hablarnos sobre este próximo domingo, que es San Pentecostés. El hermano Tibor es, como dije, nuestro ministro general. Es el que está por encima de todos nosotros. Entonces dice así: a Roma, 3 de mayo del año 2022. Queridos hermanos y hermanas, celebrando la fiesta de Pentecostés, os invito a todos a rezar y a pedir a Dios que nos conceda los dones del Espíritu Santo, para que vivamos nuestra vocación y nuestro espíritu fraterno y sirvamos a las fraternidades y a los que necesitan de nuestro servicio de una manera siempre mejor. Pidamos los 7 dones del Espíritu Santo, centrados ahora en la vida fraterna, en nuestra vocación, en nuestra identidad.
Pidamos el don de la sabiduría para que podamos probar las cosas que enfrentamos para ver si son de Dios y por lo tanto para el bien de nuestros hermanos y hermanas o no. Pidamos el don del entendimiento, recordando que nos dijo el Papa San Juan Pablo II, Duc id altum, vayamos, no tengamos miedo a la profundidad, no nos quedemos en la superficie, en lo superficial, descubramos la hermosa profundidad de nuestra vocación. Pidamos también el don del consejo, porque en este mundo muchas veces es realmente difícil discernir, hablar con propiedad, defender lo justo y lo correcto. Pidamos la gracia de este don que nos ayuda a hacer lo mejor para nuestros hermanos y hermanas. Pidamos el don de la fortaleza en medio de las luchas, de las muchas cosas que quieren debilitarnos, que quieren quitarnos la convicción, que quieren que dejemos nuestra posición firme, incluso que dejemos nuestra identidad franciscana seglar. Pidamos este don especialmente para aquellos que viven en una dificultad muy grande en la guerra o en cualquier tipo de crisis. Pidamos el don de la ciencia para saber qué es bueno y qué es malo, qué debemos hacer para fortalecer nuestras fraternidades y qué debemos evitar. Pidamos el don de la piedad para poner siempre a Dios en el centro de nuestros pensamientos y de nuestros actos, en el centro de la vida de nuestras fraternidades. Hagamos de la oración y de la contemplación el alma de nuestro ser y de nuestro obrar, de la regla de la OFS 8. Finalmente, pidamos el don del temor de Dios, porque nuestras fraternidades necesitan hermanos y hermanas que pongan la voluntad de Dios por encima de sus intereses y planes personales. Con estos sencillos pensamientos os deseo una bendita fiesta de Pentecostés. Así nos dice nuestro hermano Tibor Kauser del CIOC, como he dicho, las siglas son CIOFS, que quiere decir Consejo Internacional de la Orden Franciscana Seglar, y por el ministro general, que es nuestro hermano Tibor Kauser, quien ha escrito esta carta para todos nosotros, sus hermanos. El ministro general, sabemos que esta carta viene de Roma, están en Roma, muy cerca de nuestro Santísimo Papa, y nada, pues aparte de decirles eso, ya les acabamos de leer la carta que nos ha mandado para lo que es la celebración ahora pasado mañana domingo de Pentecostés, ¿verdad? Los 7 dones del Espíritu Santo. Que son la sabiduría, el entendimiento, el consejo, como hemos leído ahora mismo, la fortaleza, la ciencia, la piedad y el temor de Dios. Bien, pues ya habiéndoles leído esta carta de nuestro ministro general, pasamos ya a empezar con el tema número 8. El tema 8 que nos lleva hoy de la formación inicial. ¿De acuerdo? Desde aquí saludamos, como no,
A Jesús Reyes Cornejo, gracias por estar con nosotros un día más también. Paz y bien, hermano. Muchas gracias. Y empezamos con el tema 8, que se titula Santa Isabel de Hungría, espejo de los franciscanos seglares. Empezamos también con la oración que pertenece a este tema y que está hecha por la Madre Teresa de Calcuta. La oración dice así. También damos desde aquí, ok, empezamos con la oración que dice: Tú, Señor, tú eres el hambre que debe ser saciada, la sed que debe ser apagada, el desnudo que debe ser vestido, el sin techo que debe ser hospedado, el enfermo que debe ser curado, el abandonado que debe ser amado, el no aceptado que debe ser recibido, el leproso que debe ser lavado, el mendigo que debe ser socorrido, el borracho que debe ser escuchado, el loco que debe ser protegido, el insignificante que debe ser abrazado, el ciego que debe ser acompañado, el sin voz que necesita que alguien hable por él, el cojo que necesita que alguien camine por él, el drogadicto al que debe ofrecerse amistad, la prostituta que debe ser reconducida al camino recto, el anciano que debe ser servido. Esta es la oración que acabamos de leer de nuestra Madre Teresa de Calcuta. Empezamos ya con el tema dentro de este tema número 8, titulado Santa Isabel de Hungría, espejo de los franciscanos seglares, con la introducción del primer punto. Dice: este penúltimo tema del temario de formación inicial para los franciscanos seglares no podía pasar por alto la figura de Santa Isabel de Hungría. ¿Cómo? ¿De dónde era Santa Isabel? De Hungría, ¿verdad? Como lo dice, como lo acabo de leer. Santa Isabel de Hungría. ¿De dónde era Santa Isabel? La reina de Hungría. Vale. Pues ella es patrona también de nosotros, la Orden Franciscana Secular. La reina Santa Isabel de Hungría es patrona nuestra. También, como dice efectivamente, dice aquí, patrona de la Orden Franciscana Seglar. Y es que Isabel en su corta vida se convierte en un ejemplo a seguir por los franciscanos de todos los tiempos. Ella que, abandonando las pompas mundanas, riquezas, honores e incluso sus propios hijos, decidió abrazar el ideal de la vida franciscano para llevarlo hasta sus últimas consecuencias, convirtiendo en su vida en una ofrenda permanente a Dios a través del servicio a los hombres, especialmente a los más pobres, enfermos y desvalidos. Que hoy nosotros, como Santa Isabel en su tiempo, sepamos ver el rostro de Cristo reflejado en los hermanos. Pasamos al segundo punto, que dice: Santa Isabel de Hungría, patrona de la Tercera Orden de San Francisco. La Tercera Orden franciscana la honra como patrona y toda la familia franciscana la cuenta entre sus glorias. Su figura supone una entrega excepcional a Dios Padre en el seguimiento de Cristo y en la disolución de todo su ser en el Dios Amor. En la vida de Santa Isabel se manifiestan actitudes que reflejan literalmente el Evangelio de Jesucristo.
el reconocimiento del señorío absoluto de Dios, la exigencia de despojarse de todo y de hacerse pequeña como un niño para entrar en el reino del Padre, el cumplimiento hasta sus últimas consecuencias del mandamiento nuevo del amor. Se vació de sí misma hasta hacerse asequible a todos los menesterosos, descubrió la presencia de Jesús en los pobres y los rechazados por la sociedad, en los hambrientos y enfermos. Todo el empeño de su vida consistió en vivir la misericordia de Dios, amor, y hacerla presente en medio de los pobres. Isabel buscó el seguimiento radical de Cristo, que siendo rico se hizo pobre en el más genuino estilo de Francisco. Abandonó las ficciones y ambiciones del mundo, el boato de su corte, las comodidades, las riquezas, los atuendos de lujo, bajó de su castillo y puso su tienda entre los despreciados y los heridos para servirles. Fue la primera santa franciscana canonizada, forjada en la fragua evangélica de Francisco. Oigan eso. Es cierto que la efemérides que celebramos se pierde en la penumbra de un pasado remoto, envueltas en leyendas, pero estamos convencidos de que sí, en este año jubilar, nos encontramos con la santa y su obra, más allá de la leyenda, saldremos enriquecidos en nuestro ser y en nuestro obrar. Un segundo. Bien. Pues pasamos al punto 3 que dice leyenda y vida de Isabel. Leyenda y vida de Isabel. Su vida ha sido entretejida de leyendas fruto de la veneración, de la admiración y de la fantasía que plasman facetas importantes de su personalidad. Pero nos interesa más la historia que se esconde detrás de las leyendas. Queremos conocer su personalidad, su genio, su santidad, única y provocativa. Las leyendas que envuelven su persona son los colores vivos de su imagen, son la metáfora de los hechos, no las podemos tampoco desechar. ¿Quién fue Isabel? Una princesa de Hungría que nació en 1207, hija del rey Andrés II y Gertrudis de Ander-Merano. Según la tradición húngara, nació en el castillo de Sáropátak, uno de los preferidos por la familia real, al norte de Hungría. Como fecha, la tradición suele indicar el 7 de julio. Nos queda seguro solo el año. Siguiendo los usos vigentes entre la nobleza medieval, Isabel fue prometida como esposa a un príncipe alemán de Turingia. A los 4 años, en 1211, fue confiada a la delegación germana que fue a recogerla en Presburgo, entonces la plaza fuerte más occidental del Reino de Hungría. Fue educada en la corte de Turingia, junto a los otros hijos de la familia condal y junto al que sería su esposo, como era costumbre entonces. Se casó a los 14 años con Luis IV, landgrave o gran conde de Turingia. Tuvo 3 hijos, enviudó a los 20 años. Oigan, enviudó a los 20 años de edad. Murió a los 24, fíjense ustedes, Murió a los 24 años, enviudó a los 20 y murió a los 24 años. O sea, una chiquita. En 1231
Fue canonizada por Gregorio IX en 1235, o sea, 4 años después. Un récord de vida densa y crucificada para escalar la santidad más elevada y ser propuesta como ejemplo imperecedero de abnegación y de entrega. Hay un malentendido arraigado entre un pueblo cristiano debido a las leyendas y biografías populares poco rigurosas que sostienen que Isabel fue reina de Hungría. Pues bien, jamás fue reina ni de Hungría ni de Turungia, sino princesa de Hungría. Ya saben ustedes, no fue, como pensábamos, reina de Hungría, sino princesa. No fue ni reina de Hungría ni de Turungia, sino princesa de Hungría y gran condesa o landgrave de Turungia, en Alemania. Tradicionalmente se representa a Isabel con una corona que usaba no como reina, sino como princesa o gran condesa. En el punto 4, titulado Esposa y Madre. Las compañeras y sirvientas de Isabel nos cuentan que su peregrinación hacia Dios empezó en la tierna infancia. Sus juegos, sus ilusiones, sus oraciones apuntan desde sus primeros años hacia un más allá. En 1221, a los 14 años, se casó con el landgrave Luis IV de Turingia. Luis e Isabel habían crecido juntos y se trataban como hermanos. La boda tuvo lugar en la iglesia de San Jorge de Eisenach. Hasta 1227, Isabel fue ejemplar esposa y madre y landgrave o gran condesa de Turungia, una de las mujeres de más alta alcurnia del imperio. Las relaciones matrimoniales entre ellas no fueron según el estilo común de la época, de ordinario marcadas por razones políticas o de conveniencia, sino de efecto auténtico, conyugal y fraterno. De casada, Isabel dedicaba mucho tiempo a la oración y a las altas horas de la noche. En la misma cámara matrimonial sabía que se debía a Luis totalmente, pero había oído ya la invitación del otro esposo: sígueme. De este amor con dos vertientes manaba, sin embargo, un profundo gozo y plena satisfacción, no el conflicto de una escisión interior. Dios era el valor supremo e incondicional que alentaba todos los otros amores al esposo, a los hijos y a los pobres. El milagro de las rosas que ha tenido la leyenda no expresa bien estas relaciones matrimoniales. Cuando Isabel se vio sorprendida por su esposo con la falda cargada de panes, no tenía motivo alguno para esconder sus propósitos misericordiosos al marido. No tenía razón de ser que aquellos panes se convirtieran en rosas. Dios no hace milagros inútiles. Isabel tuvo 3 hijos: Germán, el heredero del trono, Sofía y Gertrudis. Esta última nació cuando ya había muerto su esposo, en 1227, víctima de la peste como cruzado camino de Tierra Santa. Ella contaba solamente con 20 años. Con la muerte de Luis murió también la gran condesa y se acentuó la hermana penitente. Se discute entre los biógrafos si fue echada del castillo
de Warburgo o se marchó. No se sabe si se fue o la echaron del castillo. Su respuesta a la soledad y al abandono fue el canto de agradecimiento que pidió entonar en la capilla de los franciscanos, el Te Deum. En el punto 5 dice Isabel penitente y franciscana. Isabel de Hungría es la figura femenina que más genuinamente encarga el espíritu penitencial de Francisco. Había ya numerosos penitentes franciscanos. Muchos hombres y mujeres del pueblo seguían la vida penitencial marcada por San Francisco y predicada por sus frailes. Los hermanos menores llegaron a Irsax, la capital de Turingia, a finales de 1224 o inicios del 25, en cuyo castillo de Warburgo residía la corte del Gran Ducado, presidida por Luis e Isabel. La predicación de los frailes menores entre el pueblo, la que habían aprendido de Francisco de Asís, era la vida de penitencia, es decir, el abandono de la vida mundana, la práctica de la oración, de la mortificación y el ejercicio de las obras de misericordia. Este estilo de vida lo describe Francisco en la carta a todos los fieles penitentes. Un franciscano llamado Rodrigo la introdujo en la vida penitencial que caló en su alma abonada ya para los valores del espíritu. Los testimonios de su franciscanismo que aparecen en las fuentes isabelinas son innegables. Consta que Isabel cedió a los frailes franciscanos una capilla en Eisenach. También hilaba lana para los frailes menores. Cuando fue echada de su castillo, sola y abandonada, acudió a los franciscanos para que cantaran un Te Deum en acción de gracias a Dios. El Viernes Santo 24 de marzo de 1228, puestas las manos sobre el altar desnudo, hizo profesión pública en la capilla franciscana, asumió el hábito gris de penitente como signo externo. Un segundo, por favor. Las 4 sirvientas interrogadas en el proceso de canonización también tomaron este hábito gris. Esta túnica vil con la que Isabel quiso ser sepultada expresaba la profesión religiosa que le había conferido una nueva identidad, el hospital que fundó en Mamburgo. En 1229 lo puso bajo la protección de San Francisco, canonizado pocos meses antes. El autor anónimo cisterciense de Cehuel, 1236, afirmó que vistió el hábito gris de los frailes menores. El empeño demostrado por Isabel en vivir la pobreza, regalarlo todo y dedicarse a la mendicidad no eran las exigencias de Francisco a sus seguidores. Estos testimonios vienen corroborados por otras fuentes que ilustran la vida penitencial de Isabel, tales como las reglas y otros documentos franciscanos. El Memoriale Proposite o regla antigua de los penitentes y las semejanzas o conformidades entre Isabel y Francisco.
Vamos ya en el punto 6, que dice las dos profesiones de Isabel. En las fuentes biográficas encontramos dos profesiones de Isabel y dos maneras de profesar usadas entonces. Con la primera entró en la orden de la penitencia, todavía en vida de su esposo, con sus manos en las del visitador Conrado de Mamburgo. Prometió obediencia y continencia. Conrado era un predicador de la cruzada, pobre y austero, probablemente sacerdote secular. De Isabel, con el consentimiento de Luis, lo tomó personalmente porque era pobre. Los visitadores no tenían que ser necesariamente franciscanos. San Francisco, en la regla novulada 1221, ordena que ninguna mujer en absoluto sea recibida a la obediencia por algún hermano, sino que una vez aconsejada espiritualmente, haga penitencia donde quiera. Capítulo 12. Con Isabel profesaron además 3 de sus sirvientas o compañeras que formaron una pequeña fraternidad de oración y vida ascética bajo su superior visitador Conrado. Después de la muerte de su esposo, ellas la acompañaron en su destierro del castillo hacia el reino de los pobres. Fueron su aliento en las horas amargas de soledad y abandono. Con ella emitieron una segunda profesión pública el Viernes Santo de 1228 y se consolidó una comunidad religiosa. Sus sirvientas recibieron como ella el hábito gris y se empeñaron en el mismo propósito de esparcir la misericordia de Dios. Comían y trabajaban juntas, salían juntas a visitar las casas de los pobres y les mandaba llevar alimentos para repartir a los necesitados. Al regresar, las instaba a orar. Hola, Julieta Karina, paz y bien. Gracias por estar entre nosotros. Un saludo. Se trataba de una vida religiosa plena para mujeres profesas sin clausura, estricta y dedicadas a una labor social. Servicio a los pobres, marginados, enfermos, peregrinos. Era un estilo de vida consagrada en el mundo. Pero la aprobación canónica de un tal estilo de vida comunitaria femenina sin clausura estricta tuvo que esperar siglos para ser reconocida por la Iglesia. La vida monacal era entonces la única forma canónica admitida por la Iglesia para las comunidades religiosas de mujeres. Isabel, sin embargo, supo coordinar ambas actitudes, la de la intimidad con Dios y el servicio activo a los pobres. Marian induic mahan nos ensus. Se revistió de María, pero no se despojó de Marta. Hoy día las congregaciones femeninas tercera orden regular son unas 400 congregaciones, con unas 100.000 religiosas profesas. Repito de nuevo porque las cifras son estimables. Hoy día las congregaciones femeninas de la tercera orden regular son unas 400 con unas 100.000 religiosas profesas que siguen las huellas de Isabel en la vida activa y contemplativa y pueden llamarse sus herederas.
Ya pasamos al punto 7, en el que lleva por título Princesa y penitente misericordiosa. La breve vida de Isabel de Hungría está saturada de servicio amoroso, de gozo y de sufrimiento. Su prodigalidad y trato de los indigentes provocaba escándalo en la corte de Wartburgo. No encajaba en su medio. Muchos vasallos la tenían como una loca. Aquí encontró unas de sus grandes cruces, crucificada entre la sociedad y la que pertenecía y la de aquellos que desconocían la misericordia. El ejercicio de la plenitud de su poder, cuando era todavía la gran condesa en ausencia de su marido, tuvo que afrontar las calamidades de la carestía general que asoló el país. No dudó en vaciar los graneros del condado para socorrer a los menesterosos. Isabel servía personalmente a los abatidos, a los pobres y enfermos. Cuidó a leprosos y escoria de la sociedad. Como Francisco, día a día, hora a hora, pobre a pobre, vivió y gastó la misericordia de Dios en el río de dolor y de miseria que la envolvía. Perdón. En los desventurados, Isabel veía la persona de Cristo. Esto le dio fuerza para vencer su repugnancia natural, tanto que llegó hasta besar las heridas purulentas de los leprosos. Pero Isabel usó no solo el corazón, sino también de la inteligencia en su obra asistencial. Sabía que la caridad institucionalizada es más efectiva y duradera. En vida de su marido contribuyó en la erección de hospitales en Eisenach y Gotha. Luego construyó el de Hamburgo, la obra predilecta de su viudedad. Para atenderlo fundó una fraternidad religiosa con sus amigas y sirvientas. Trabajaba con sus propias manos en la cocina, preparando la comida, en el servicio de los indigentes hospitalizados. Fregaba los platos y alejaba a las sirvientas cuando éstas se lo querían impedir. Aprendió a hilar lana y a coser vestidos para los pobres y ganarse el sustento. De aquí pasamos ya al punto 8, que dice Isabel contemplativa y santa. La santidad aparece en la historia de la Iglesia como una locura, la locura de la cruz, y la de Isabel es una auténtica locura. En su vida brilla como singular esplendor la supremacía de la caridad. Su persona es un canto de amor, plasmado en servicio y abnegación, volcado a sembrar el bien. Se propuso vivir el Evangelio sencillamente, sin glosa, diría Francisco, en todos los aspectos espiritual y material. Ella no dejó nada escrito, pero numerosos pasajes de su vida solo pueden entenderse desde una comprensión literal del Evangelio. Hizo la realidad el programa de vida propuesto por Jesús en el Evangelio. El que pretenda guardar su vida la perderá, y el que la pierda por amor a mí o al Evangelio recobrará.
Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Si quieres ser perfecto, ve, vende lo que tienes, dáselo a los pobres y sígueme. El que ama a su padre, madre e hijos más que a mí, no puede ser digno de mí. La ardiente fuerza interior de Isabel brotaba. De su contacto con Dios, su oración era intensa, continua, a veces hasta el arrobamiento. La conciencia constante de la presencia del Señor era la fuente de su fortaleza y alegría y de su compromiso con los pobres, pero también el encuentro de Cristo en los pobres estimulaba su fe y su plegaria. Su peregrinación hacia Dios está jalonada por pasos definidos de desprendimiento hasta llegar al despojo total como Cristo en la cruz. Al final no le quedó nada más que la túnica gris y pobre de penitencia que quiso conservar como símbolo y mortaja. Isabel irradiaba gozo y serenidad. El fondo de su alma era el reino de la paz. Hizo realidad la perfecta alegría enseñada por Francisco en la tribulación, en la soledad y en el dolor. Hemos de hacer los hombres felices, les decía a sus sirvientes hermanas. Isabel pasó por esta vida como un meteoro luminoso y esperanzador, encendido de luces en la oscuridad de muchas almas. Llegó el gozo de los corazones afligidos. Nadie podrá contar las lágrimas que secó, las heridas que cicatrizó, el amor que despertó. Su santidad fue una novedad rica en matices y eminentes virtudes. Ya no fueron las mártires o las vírgenes las que tuvieron acceso al honor de los altares, sino también las esposas, madres y las viudas. Isabel recorrió el camino del amor cristiano como seglar, esposa y madre, pero después de la segunda profesión fue una mujer plenamente consagrada a Dios y al alivio de la misericordia humana. Si evocamos su nacimiento, su personalidad singular y su sensibilidad, es para que a través del conocimiento y de la admiración nos convirtamos en instrumentos de paz. Aprendamos a verter un poco de bálsamo en las heridas de nuestro entorno, a humanizar nuestra circunstancia, a secar algunas lágrimas, derramemos corazón donde no campea la misericordia del Padre. El compromiso que vivió Isabel estimule nuestro compromiso. Su ejemplo e intercesión iluminarán nuestro camino hacia el Padre, fuente de todo amor, el bien, todo bien, sumo bien, la quietud y el gozo. Pues bien, carísimos hermanos, ya vamos llegando al final de este capítulo, que era un poquito más largo, aparte de la carta que hemos leído de nuestro ministro general Tibor Cause, acerca de este domingo, pasado mañana, Pentecostés. Pues ya estamos ahora en el punto 9, que es el texto ya para la reflexión, y después ya viene el punto 10, que son las preguntas. Bien, un segundo, por favor.
Bien. Texto para la reflexión. Un día, cuando estaba todavía con el vestido de gloria terrena, tomó consigo a escondidas un mendigo horrible con una enfermedad en la cabeza. Con sus propias manos le cortó los asquerosos cabellos, poniendo la cabeza del enfermo sobre su propio regazo. Después le lavó la cabeza en el cuarto de aseo privado para evitar miradas indiscretas. En invierno de 1226 se desató una gran hambruna en el país, de manera que muchos perecían de hambre. Isabel mandó levantar un hospital junto a su castillo, en el cual acogió a muchos enfermos y menesterosos, pero también repartía con generosidad a todos los que allí acudían. Tenían la costumbre de visitar personalmente a todos sus enfermos 2 veces al día, por la mañana y por la tarde. Atendió personalmente a los más repugnantes. A unos les servía la comida, a otros los llevaba a la cama, a otros los cargaba sobre sus espaldas y se prodigaba en muchos otros servicios humanitarios, y en todo esto jamás encontró reparos por parte de su marido. Visitaba también las casas de los pobres para llevarles alimentos personalmente y ver que estaban vestidos y bien alojados. Texto de la vida de Santa Isabel de Hungría. Pues bien, vamos ya con la parte final, el punto número 10, el de las preguntas para el diálogo en fraternidad y en reflexión para con nosotros mismos. Vamos con la primera pregunta, que dice: ¿qué aprendo yo de la vida de Isabel de Hungría? Repito, ¿qué aprendo yo de la vida de Isabel de Hungría? Segunda pregunta: ¿por qué crees que los franciscanos seglares la tenemos como patrona? ¿Por qué crees que los franciscanos seglares la tenemos como patrona? Tercera pregunta: ¿podríamos poner en práctica desde nuestra condición franciscana y con los medios que tenemos a nuestro alcance el ideal de vida de Santa Isabel? Repito, ¿podríamos poner en práctica desde nuestra condición franciscana y con los medios que tenemos a nuestro alcance el ideal de la vida de Santa Isabel? Pregunta número 4. ¿Podemos llevar como ella esa doble dimensión de su vida contemplativa y activa? ¿Podemos llevar como ella esa doble dimisión de su vida contemplativa y activa? Vamos ya por la penúltima pregunta, número 5, y dice: ¿seríamos capaces de desprendernos de parte de lo que poseemos para entregarlo a los que más lo necesitan? Repito esa pregunta. ¿Seríamos capaces de desprendernos de parte de lo que poseemos para entregarlo a los que más lo necesitan? Bien, pues vamos por la última pregunta, que dice: ¿crees que puedes conjugar el ideal franciscano con tu estado seglar? Soltero, casado, con hijos, en tu familia, en tu trabajo, en el ambiente en el que te mueves. Repito, esta última pregunta dice: ¿crees que puedes conjugar el ideal franciscano con tu estado seglar, soltero, casado, con hijos, en tu familia, en tu trabajo, en el ambiente en el que te mueves? Pues nada, carísimos hermanos, aquí acabamos ya con el tema número 8,
Para mañana, Dios mediante, empezaremos el tema número 9, el cual se titula Los sacramentos, nociones básicas de los sacramentos. Así que desde aquí, muchísimas gracias por su atención. Espero que les haya sido de gran provecho y nos vamos a despedir ya con la bendición diciendo amén. El Señor os bendiga y os guarde. Amén. Haga brillar su rostro sobre vosotros y os conceda su favor. Amén. Vuelva su mirada a vosotros y os conceda la paz. Amén. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. Muchísimas gracias a vosotros, hermanos, que habéis estado con nosotros conectados y a los que nos verán después en indirecto. Que paséis todos una muy buena noche y feliz fin de semana. Mañana, no obstante, si Dios nos lo permite, nos volvemos a poner en contacto y en directo con ustedes. Paz y bien, recibid todos un fuerte abrazo fraternal en Francisco. Gracias y buenas noches igualmente.